Hola, sea usted bienvenido a este espacio Entre Fórmulas, un lugar dedicado al emprendimiento y al desarrollo personal. Hoy tengo el gusto de que me acompañe Mario de Paz, coach y asesor financiero, y con él estaremos hablando temas relacionados, por supuesto, a finanzas. Mario, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Aquí Ya te siempre. perdiste con el tráfico. Sí, esto del tráfico es, Bienvenido es a la ciudad de tremendo. Guatemala, tú que vives escondido allá en tu pueblo. Allá en Jalapa, sí. Estuvo tremendo. Pero ya estamos acá para Qué poder bien. platicar. Anoche te mandé por video, no, ya no platicamos de eso, te mandé un videito para que vieras. Ah, sí, lo estuve viendo. Ya, y de hecho creo que vamos a comenzar con eso. No se me ha ocurrido, pero de lo que te mandé tenía mucho que ver con lo que yo creo que es uno de los principales problemas del tema financiero, ¿no? Que es la mentalidad. Tú, que eres especialista en todo el tema este de finanzas, cuéntame qué tan importante es la mentalidad de las personas a la hora de abordar las finanzas. Yo creo que todo parte de la mentalidad. Todo en la vida, si quieres mejorar tu salud, tienes que cambiar tu mentalidad para luego cambiar tus hábitos. Todo parte de la mente. Asimismo, en cuanto a las finanzas personales, nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a las finanzas personales o generar más conciencia financiera para empezar a provocar los cambios, porque siempre les comparto yo que cualquiera puede hacer un presupuesto, cualquiera puede hacer un plan de gastos, o sabe qué tiene que hacer en cuanto a las finanzas. El asunto es por qué no lo hace. Es porque, como decimos, no le ha caído el 20 o no quiere cambiar esos patrones financieros que tiene. Entonces todo parte de lo que es la mentalidad. ¿Crees que sea un problema de motivación? Que la gente no encuentra motivación en la vida para hacer cambios. Mm, Tiene algo que ver, pero más que todo es cultural. Es cultural. En nuestra cultura pues estamos acostumbrados a ciertos patrones, a seguir ciertos patrones y los aprendemos. Y hasta que nosotros no decidimos generar esa conciencia y decidir hacer esos cambios, las cosas pues no van a cambiar. ¿Por qué crees que algunas personas somos pobres y otros somos ricos? Bueno, la pobreza y la riqueza son términos muy relativos, pero si hablamos de ciertas cantidades, yo creo que es precisamente eso, el cambio de mentalidad, todo empieza en la mentalidad. Yo no soy de los que dice, vuélvete rico, o si naciste pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre sí, y todas esas cosas motivacionales que salen ahí para vender, porque es muy relativo lo que es la riqueza y la pobreza. Para algunos la riqueza puede ser tener lo básico y tener a su familia con ellos y darles lo básico para vivir. Para algunos pues la miden de otra manera, pero creo que en cuanto, si hablamos de términos de algunas cantidades para poder vivir con cierta comodidad, creo que algunas personas no han decidido también hacer algunos cambios en su vida que le permitan vivir mejor, o sea, tanto como para producir un poco más, como también para poder retener y poder guardar un poco más para poder vivir un poquito más cómodo. Bueno, apartando la mentalidad, que ya dijimos que es uno de los temas más importantes, ¿cuál otro factor encuentras como limitante en las personas para poder avanzar en la vida financiera? Bueno, yo creo que las emociones es muy importante que tenemos que entender que el que no aprende a manejar sus emociones no va a aprender a manejar sus finanzas, ¿verdad? Entonces, todo es la mente, generar un poquito de conciencia financiera, pero también las personas se desbordan emocionalmente por las compras y eso es un obstáculo. Bueno, normalmente dicen que el 85% de nuestras compras en la vida son de manera emocional. Y hay personas que se dejan llevar más, son más emocionales que otras, pero sí, a todos nos afecta. De hecho yo acabo de comprar algo hace 2, 3 días y la verdad me emocioné. Pero siempre me permití, esa es la palabra, me permití hacerlo. Me emocioné y lo quería, sabía en mi mente que sí lo podía pagar y que eso no golpeaba mis finanzas. Entonces lo hice y no era algo tan necesario, pero me lo permití. El problema es que hay personas que no son conscientes, solo se dejan ir por las emociones y no son conscientes de que eso va a golpear sus finanzas ahora o en el futuro pudieron haberlo utilizado eso para algo mucho más necesario porque tal vez no tengan la solvencia económica. Al principio te hablaba del video que te había mandado en la noche y el video, para los que no estaban, por supuesto, no lo vieron, se refiere a personas que están eh, viendo cuánto es lo que gana otra persona que tiene mejores recursos, ¿no? Y, y la mayoría de las personas que responden a esta pregunta siempre lo que buscan es gastar el dinero que puedan tener. O sea, ¿por qué la mayoría de las personas piensan primero en gastar antes de invertir, por ejemplo? Primero porque no se les ha enseñado y segundo también hay que tomar en cuenta los vacíos emocionales que tiene la gente. La gente ha venido con
con situaciones de pobreza extrema o de algunos vacíos emocionales en su infancia. Entonces, cuando tienen el dinero, quieren llenar esos vacíos emocionales a través de las compras, a través de un viaje, a través de algo así que les hace golpear sus finanzas, pero no están trabajando en realidad la raíz del problema. Lo cuento seguido, que me dijo una vez alguien: vos deberías de comprarte un mejor carro, ya que tú para que lo parquees delante de las personas, porque tú eres conferencista, y cuando tú te parqueas ahí delante de todos, porque precisamente ese día que había terminado una conferencia fuimos al parqueo y yo le voy a ir a traer, le iba a regalar uno de mis libros y fuimos a mi carro, y mi carro pues no estaba tan viejo, pero no era un carro moderno, porque yo tenía una plata que la tenía y la invertí en un terreno. Entonces estaba invirtiendo en algunas propiedades y decidí no comprar el carro. Yo dije, con este me funciona un par de años más. Pero él sí se dejaba llevar por eso, el glamour, el estatus. Y yo le dije, ok, está bien, pero en mi mente estaba en otra situación, ¿verdad? Pensando otras cosas. Pero el dejarse llevar por eso, el vacíos emocionales, para que me vean, para que demostrarle a otras personas, algunas personas también por baja autoestima, se anestesian con las compras. Entonces, entendernos, yo creo que el conocimiento propio es muy importante para que nosotros aprendamos a controlarnos, no solo eso, sino las finanzas y cualquier otra área de nuestras vidas. Algunos también, cuando están estresados, baja autoestima, tal vez no es en las compras, sino en la comida. Entonces, tal vez lo hacen de una manera inconsciente. El asunto, creo yo, es que cuando podemos entendernos y conocernos, nosotros podemos ir empezando a hacer esos cambios en nuestra vida. ¿Crees que es un tema actual, moderno, más contemporáneo? ¿O crees que es un problema cultural que viene arrastrándose durante muchos años en Guatemala, por ejemplo? Yo creo que es un problema cultural, pero la modernidad, el capitalismo y todo, con todo lo que nos venden, ha sumado mucho. Pero es algo que siempre ha venido arrastrando las personas, el tipo de patrones financieros que tienen. Pero ahora pues se facilita mucho más a través de teléfono, las redes sociales, hacer una compra en línea y tantas cosas, ¿verdad? O sea, eso ha sumado bastante. Pero por ejemplo, a mí no me afecta, porque yo ya, aunque esté en la modernidad y todo, yo sé cómo, me conozco y sé controlarme. Entonces, eso es lo importante, creo yo, que podamos conocernos. Pero hay muchas personas que desde antes seguían así, no había tecnología, lo único que podían ver es la televisión y hacían uno que otro anuncio y no estaban tan bombardeados como ahora. Pero estaban mal financieramente debido a malas decisiones. Un dato curioso, el guatemalteco es una de las personas más emprendedoras en Latinoamérica y casi que en el mundo. ¿Qué contraste de ser personas tan emprendedoras que le encanta buscar oportunidades de negocio y que al mismo tiempo tengamos tantas limitaciones desde el punto de vista de mentalidad financiera? ¿A qué le achacas tú o qué crees que pueda ser causa de este tipo de problemas? Sí, como dices, Guatemala es un país de muchas personas emprendedoras. Yo creo que es puro instinto de supervivencia, porque ves en las carreteras hay una cola están arreglando un accidente o algo y salen vendedores por todos lados a vender porque necesitan generar cierto tipo de ingresos para poder mantener a su familia, para poder hacer algunos pagos. Pero eso no quiere decir que tengan los conocimientos necesarios para poder generar un negocio un poquito más grande, son emprendimientos. ¿Sí? Entonces eso ya es parte de poder educarnos también. Estuvimos trabajando con algunos emprendedores, si recuerdas, en la municipalidad, y hablábamos precisamente de eso. Emprendedores hay por todos lados. El asunto es no quedarnos solo en emprendimiento, como en alguna temporada, pues me imagino que tú, pero yo también lo inicié. Yo vendía tarjetas de teléfono y hacía todo lo que podía hacer para generar ingresos. Pero creo que tenemos que irnos tecnificando, aprendiendo, creciendo, para poder llevar esos emprendimientos a una parte más empresarial, y aparte aprender de finanzas también, a saber cuánto guardar, cuánto ahorrar, cuánto reinvertir. Entonces esa parte es un poquito más técnica también, que tiene mucho que ver emociones y todo lo que hemos hablado, pero el aprendizaje nos va a nosotros ayudando a poder tener un mayor orden. Y no solo salir y vender o ganar unos 200 quetzales en el día y los 200 se acaban y al siguiente día hay que volverlo a hacer, porque un día nos va a agarrar la vejez y no podemos vivir así toda la vida. Y además no sabemos si lo que vendimos hoy vamos a vender mañana. Entonces, en las temporadas de vacas gordas, yo siempre digo, tenemos que guardar, pero si no tenemos nosotros un presupuesto, no tenemos conocimiento de algunas cosas básicas, entonces vamos a terminar derrochando todo y vamos a volver a empezar de cero el día de mañana o la siguiente semana, y es lo mismo. Hablando de este emprendedor o este tipo de emprendedor que encontramos mucho en Guatemala, ¿y cuál sería el paso, si es que tuviera que seguir varios pasos, cuáles serían los primeros pasos que debe hacer para llegar a saltar de un emprendedor a un empresario, hablando de finanzas, por ejemplo?
En cuanto a finanzas personales. Sí, yo sé que hay un gran error, y te voy a dar el pie para ese tema. Uno de los principales problemas que encontramos siempre con todos los emprendedores es que se le olvida que el dinero del emprendimiento o del negocio no es tuyo, que es dinero del negocio, del emprendimiento. Y mantener esa separación de las finanzas del negocio, de las finanzas personales, es uno de los primeros conflictos que vemos. Ahora, partiendo de ahí, ¿cuáles otros problemas más pueden haber y cuáles serían los pasos a tomar por parte de un emprendedor para saltar de emprendedor a empresario? Sí, esa parte es muy importante, lo dice, separar finanzas del negocio o del emprendimiento con las personales, cosa que cuando uno está empezando es muy, muy difícil, porque suena bonito decirlo, sepáralo y todo, pero si estás ganando lo justo y cómo vas a separar lo propio, entonces eso es bien, bien difícil al inicio, pero yo les digo, pues, al menos empezar con separar un poquito para dar un orden en nuestra mente. Y bueno, luego que se logra ir haciendo eso, pues creo que el siguiente paso es empezar a aprender técnicas básicas, pues, o herramientas básicas como elaborar un presupuesto. El presupuesto de mi emprendimiento. Cuánto yo tengo que gastar semanal, diario, quincenal o mensualmente, dependiendo de cómo lo estés manejando. Cuánto necesito para operar. Cuánto necesito para que se cubran los costos. Y si estoy, pues yo mismo soy el repartidor, el que hace las empanadas, el que cobra, el que todo. Bueno, cuánto gasto de gasolina, cuánto sería una depreciación y empezar con cosas muy básicas. Eso creo que sería muy importante. Y una de las cosas que es sumamente importante es poder tener una mentoría, una asesoría de alguien que te vaya guiando. Preguntar si no tienes al principio que pagar, porque obviamente tal vez no tengas para pagar si es un emprendimiento muy pequeño y estás iniciando, pero un amigo puede ayudarte, una persona que ya lo ha hecho, y ya conforme vayas pudiendo, creo yo que es importante poder pagarle a un asesor. Al principio hay personas que ni siquiera tienen que pagar un contador. Pero ya cuando va creciendo el negocio tienes que pagar un contador, pero todo va creciendo poco a poco, creo que es paso a paso, porque estamos hablando de microemprendimientos que tienen que irse tecnificando poco a poco. Yo aconsejo a la gente también que tiene que estar leyendo de a lo que se dedica, de finanzas y administración, y saber algunas cosas, unas que otras cosas legales, porque es importante también, por muy pequeño que sea el emprendimiento. Sí, de hecho creo que es lo mismo manejar un emprendimiento que una gran empresa, solo que hay ciertas cosas que cumplir. Sí, pues las escalas. Es escalable, ¿no? El ahorro es un tema complicado. La mayoría de las personas no ahorran y la mayoría de las personas te dicen siempre que no pueden ahorrar porque no le alcanza. ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder iniciar a ahorrar a esta persona que normalmente no lo hace? Yo creo que la gente dice que no le alcanza para ahorrar. Yo creo que no le alcanza porque no ahorra, porque no hay un orden en su mente. Uno de los objetivos principales del ahorro es poner un orden en nuestra mente y de luego en nuestra mente en nuestro negocio. Porque cuando nosotros separamos primero el ahorro antes que cualquier otra cosa, estamos enseñándole a nuestra mente que nosotros somos personas ordenadas y que nos respetamos. Entonces, separar el ahorro nos ayuda a nosotros a saber que eso ya nos pertenece y que lo demás se puede ir en gastos y en cosas y en funcionamiento, en lo que estemos, o en cosas personales, dependiendo de cómo estemos viviendo. Pero ya tenemos un ahorro. La mayoría de personas no ahorra precisamente porque no hay un hábito, ¿ya? Y para generar el hábito, pues obviamente hay que aprender. Pero yo lo que aconsejo es ponerle una emoción al ahorro, ponerle un apellido y decir, bueno, esto va a ser para tal cosa, y ya sea un cochinito, algunos dirán en una alcancía más grande, algunos en el banco, algunos solo hacen la transferencia, dependiendo del nivel en que esté la persona. Pero si es un nivel muy básico, pues en una alcancía y ponerle el nombre, o sea, motocicleta, si es la motocicleta la vas a comprar, o vas a comprar tu cama, o quieres comprarte ropa, o un carro, dependiendo. O de repente puede ser para viajar, de ir a Disney. Entonces, colocarle ahí y ponerle esa emoción y hacer un compromiso, si ya tenemos familia, hacer un compromiso familiar, sellarlo y que eso no se va a tocar. Si fuera así tan básico, pero también podemos hacerlo a través de una cuenta bancaria, pero tenemos que separar, que sea una cuenta exclusivamente para ahorro. Entonces, uno de los pasos es, creo yo, que debemos de aplicar una emoción o integrarle una emoción al ahorro y ponerle un apellido. Porque si no, si ahorramos solo por ahorrar, el ahorro debe tener un propósito. El ahorro por miedo, porque si me va a pasar algo, por una emergencia, eso se llama fondo de emergencia, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de ahorro. Pero ya cuando es un ahorro con un propósito, yo creo que le mezclamos una emoción y eso nos va a permitir comprometernos un poquito más. En Guatemala es muy común que se, se hagan negocios o emprendimientos en familia. Es muy normal, o sea, es bastante frecuente.
¿Cómo ves el tema de los conflictos familiares a la hora de las finanzas y los negocios? Sí, es bien complicado. Cuando se dan las empresas familiares es bien difícil porque se rompen muchas relaciones a veces, pero todo parte de algo importante que es dejar todo claro, dejar las cosas bien claras desde el inicio y no de una manera verbal. ¿Ya? Porque si lo vemos y tomamos el ejemplo de las grandes empresas, en ninguna empresa te van a contratar, te van a decir, ok, a usted le vamos a pagar tanto y estas son sus funciones y se acabó. Y el otro día, yo no sabía. No, hay un proceso. Y hay un proceso legal, hay un contrato que hacer, todo está por escrito, para tener en qué basarse a la hora de que haya un incumplimiento. Entonces, el problema en las empresas familiares es que siempre nos basamos en la palabra, porque somos de confianza, porque yo soy tu hermano, porque soy tu tío, porque somos pareja incluso, pero nunca va a pasar nada. Asumimos de que nunca va a haber un conflicto, de que nunca nos vamos a pelear, de que nunca va a haber un desacuerdo. Entonces no tenemos en qué basarnos y entonces es tu palabra contra la mía. Pero cuando ya hay algo establecido o cuando dos amigos se ponen a hacer un negocio, todo tiene que estar escrito bajo un contrato, porque es importante saber en qué nos vamos a basar para cuando haya problemas. Porque las familias terminan peleándose siempre de una u otra manera. Yo les digo, muchos se pueden amar, pero la manera de ver en realidad qué tanto se aman o qué tanto quieren las cosas es cuando están peleando una herencia. Yo quiero esto, yo quiero el otro. Y aunque decían que se amaban y que nunca iban a pelear, terminan peleando. Entonces, si todo está por escrito, pues nos evitaríamos muchos problemas. Uno de los grandes temas complejos a la hora de las finanzas son las deudas. ¿En qué momento se debe endeudar una empresa o un emprendimiento? Si es que eso es necesario. Yo creo que la única manera que es como que la más lógica para poder endeudarse es cuando vamos a producir, que sea para emprender y que sabemos que ese emprendimiento nos va a generar un tipo de ganancias. Obviamente lo estamos proyectando. Yo siempre me gusta aclarar que para mí no existe deuda buena ni mala. Porque la deuda buena es cuando vas a poner un negocio, y etcétera, etcétera. Pero si pusiste tu negocio y te está yendo mal, es una deuda mala, porque no te da, o sea, la deuda y lo que invertiste no te da ni siquiera para pagar la cuota. Entonces la deuda simplemente es deuda. Pero creo que deberíamos de endeudarnos exclusivamente para cuando necesitamos emprender y sabemos que eso es un negocio que nos va a producir para pagar y para generar una rentabilidad. Aunque hay casos especiales cuando caemos en una deuda por circunstancias, por una enfermedad o por cualquier otro, un accidente, cualquier otra circunstancia que no quisimos meternos a una deuda, pero nos tocó meternos a una deuda. Pero de lo contrario, que no sea una circunstancia de estas, creo yo que endeudarse por un viaje, endeudarse por la luna de miel, endeudarse por casarse, cosa que mucha gente hace, creo que no es muy sano financieramente, porque es algo que ya lo consumimos y después es un recuerdo y muy bonito recuerdo, pero eso viene a provocar problemas a futuro. Cuando asesoras a empresas o emprendimientos, ¿cuáles son los mayores conflictos que encuentras? Financieramente hablando, primero que no tienen sus metas claras, no tienen bien definidos sus objetivos. Segundo, que no tienen un presupuesto bien estructurado, bien elaborado. Sobre todo cuando son emprendimientos o son microempresas. Otra cosa es que revuelven las finanzas, como hablábamos, de personales con las del negocio, y no llevan un control financiero, entonces todo está revuelto. Y ese desorden, yo creo que es más el desorden. ¿Pero por qué? Porque no tenemos metas claras. Entonces, en los microemprendimientos o las pequeñas empresas, todas las MIPYMES, lo que sucede es eso, que confunden la plata propia con la plata de esto y viene la familia, se involucra, de repente que los hijos quieren tal cosa, la pareja quiere tal cosa y empezamos a hacer un desorden. Entonces, es uno de los mayores problemas que he encontrado en las micro y pequeñas empresas que no logran generar un orden precisamente porque no tienen metas. Cuando uno tiene metas, pues tiene que ordenarse definitivamente, porque yo tengo tal meta, entonces empiezo a estructurar cómo poder alcanzar esa meta. Evito gastos de más, evito algunas situaciones que me puedan hacer perder dinero, hablando exclusivamente de dinero. Pero sí creo que eso es uno de los mayores conflictos que he encontrado. En cuanto a las grandes empresas, pues tal vez tengan ya un sistema, tienen controles, tienen contabilidad, tienen varias cosas, pero precisamente estuve asesorando a una empresa que era una empresa familiar, una empresa muy grande, tenían muchos empleados en la sociedad anónima,
pero uno de los problemas eran los conflictos emocionales entre los miembros de los dueños de la junta directiva, porque eran familia. Entonces ahí también tiene que ver muchos factores, como los factores administrativos y legales, para que todo esté claro, porque siempre hay conflictos dentro de las familias cuando son grandes. ¿Qué otra anécdota más te puede, aprovechando ya que sabemos que te ha tocado asesorar a muchas personas y empresas, qué otras anécdotas interesantes podrías darnos para que los oyentes puedan sentirse familiarizados, ¿no? con estos conflictos que aparecen dentro de los negocios? Bueno, déjame pensar, porque sí, no, son varias, pero para poder pensar en algunas. De hecho, Sobre todo alguna que haya tenido éxito después de sí, que haya fíjate, salido de un gran desorden, porque de hecho voy a contar algo que precisamente ayer hablaba con un amigo, y eso es algo muy positivo, que eso es algo que me ha llamado mucho la atención, que ha sabido delegar su empresa también, que ya no tiene que involucrarse tanto. O sea, empezó de cero, empezó con su hermano y él, obviamente él es el hermano mayor, y empezó a trabajar. Crecieron mucho en su empresa y él empezó a involucrar a su familia. Empezó a involucrar después a su hermana, a su hermano, su otra hermana pequeña, su sobrina, y ha hecho una empresa bien próspera con su familia. Entonces, ayer precisamente estábamos platicando con él, que nos reunimos, y él me comentaba algunas cosas, yo le preguntaba algunas otras, y es precisamente, él ha sabido delegar y el factor confianza. Ha podido tener esa confianza en su familia, en su hermano, su hermana, pero también ellos han dado la pauta para que les tengan confianza. Entonces, él ha sabido integrar esto. Yo creo que aparte de ser un buen líder, porque es un liderazgo el que él ha generado ahí, les ha tenido confianza, y que también sus hermanos han valorado la confianza que él les ha dado, ¿verdad? Entonces, es una bonita experiencia que estábamos platicando ayer, porque de hecho él se mete cada vez menos en la empresa, cosa que es raro ver en las familias, porque cuando se involucran toda la familia, empiezan como yo soy el hijo, como yo soy el hermano, llego tarde, como aquí y allá. Entonces no hay ese tipo de organización bien estructurada. Pero eso sí, eso platicábamos, él tiene bien estructurados cuáles son las funciones de cada quien, qué tiene que hacer, qué no puede hacer. Entonces, basados en eso administrativo legal, si se puede decir así también, para que tengamos en qué basarnos en los manuales de normas y procedimientos, para que esto tenga un funcionamiento y que no hagamos uso de nuestro compadrazgo o nuestra consanguinidad para decir, no, yo soy hermano, yo llego más tarde, fíjate que no voy a llegar. No, cada quien cumple sus compromisos y también genera cierto tipo de libertad para que ellos puedan tomar algunas decisiones. o sea, debemos partir de la disciplina, ¿no? Sí, a partir de la disciplina. Porque si no somos disciplinados y no damos el ejemplo, entonces las cosas no van a marchar bien. Cuéntanos, para sobre todo quien no conoce, eh, ¿cuál es la función de un coach financiero? Tanto para una persona individual o una familia o para un negocio o emprendimiento. Pues una de las funciones primero es conocer la situación, entender cuál es la situación principal que está pasando, ya sea en una familia, en un emprendimiento, una empresa, conocer un poquito más a fondo, no solo pues vengo a ver qué puedo arreglar, sino entender de dónde viene el problema. Una de las empresas que estuve trabajando como anécdota también, el problema no era ni siquiera las finanzas, o sea, no era en sí el verdadero problema. El problema era los conflictos internos y emocionales entre ellos. Entonces había que trabajar en eso, porque eso venía a repercutir en las finanzas. ¿Por qué? Porque había mucha rotación de personal. Por los mismos conflictos, la duplicidad de mando, y había muchas cosas. Y eso hacía que había rotación de personal, la contratación y muchas cosas ahí. Eso hacía que financieramente les estuviera afectando también, porque obviamente no vas a atender igual a un cliente y todo eso viene ahí. Entonces, primero creo que uno debe entender la situación, ir un poco más a fondo, y la función de un coach es esa, obviamente, no llegar a decir qué hacer, sino poder licitar y poder ver qué es lo que está sucediendo, y que las mismas personas se den cuenta y que generen conciencia de lo que está pasando en su vida o en la parte empresarial. Y luego pues de eso, ya después de conocer un poquito la situación, entenderla, empezar a generar esa conciencia para que ellos mismos vayan proponiendo las soluciones, porque al final la función de un coach es esa, no es un mentor ir a decir qué hacer, sino que ellos mismos vayan proponiendo las soluciones. Aunque a veces nosotros mezclamos un poquito la parte de la mentoría, la asesoría y todo ya cuando sí se pide,
para poder reencauzar la empresa en cuanto a un buen manejo de las finanzas personales. Uno de los conflictos mayores que he visto siempre es que cuando se hace asesoría, las personas reciben esta primera información, pero de alguna manera, después de que pasa un tiempo, regresan nuevamente a los mismos hábitos que traían antes. ¿Te ha pasado esto? ¿Crees que es de las cosas comunes acá en Guatemala? Sí, precisamente porque nuestro cerebro se tiende a acomodar muy fácil y le gusta lo cómodo, lo conocido, el confort. Creo que para eso es importante un seguimiento, ¿no? Un seguimiento, un acompañamiento para que pueda estar como que en la misma línea, porque es fácil regresar a lo mismo. Cuando hablamos con una persona, por ejemplo, de bajar unos kilitos o mejorar su salud y comer esto y el otro más sano, empezamos una semana, 2 semanas, pero es más cómodo regresar a lo mismo. Entonces, hasta que no se generan nuevas rutas neuronales en nuestra mente y se fortalecen y se validan nuevas creencias, entonces vamos a regresar a lo más cómodo. Pero al inicio es un poquito difícil. Yo creo que un acompañamiento es importante, siempre estar como que de la mano de una persona que experta en lo que se está trabajando, es importantísimo. ¿Cuánto tiempo suele durar una mentoría financiera para una empresa? Pues va a depender del tamaño, de lo que necesiten, y de lo que ellos quieran, pues. Pero yo creo que en cuanto a lo que son finanzas empresariales, en este caso, pueden ser unos 3 meses, en lo que se conoce un poco como, al menos lo más básico, obviamente, en lo que se conoce un poco, claro que no todos los días, pero sí ir teniendo ciertas sesiones para conocer cómo está el funcionamiento, hacer algunas sugerencias, ver un poquito más allá de lo que son las finanzas, porque hay muchos factores que repercuten en las finanzas personales también, ¿verdad? Como ya lo hablábamos en algunos ejemplos anteriores. Pero sí, yo creo que mínimo unos 3 meses que puedan tener para pues darnos cuenta de cómo está la situación y hacer algunas sugerencias y luego tener algún tipo de acompañamiento a futuro por cualquier situación que estén pasando y reencauzar en dado caso pues queramos volver a la misma situación. ¿Qué consejo le puedes dar a los emprendedores, tanto los que todavía no se han lanzado a emprender, porque hay muchos que tenemos ideas y cosas creativas y no damos el primer paso, como a los que ya están emprendiendo y todavía están en esa fase inicial? A los que no se han animado, primero que se animen. Que se animen porque si no empieza nunca va a tomar la Muchos decisión. no empiezan porque todavía no tienen el dinero, o sea, no tengo el capital suficiente para poder hacerlo. Sí, de hecho, yo recomiendo empezar en pequeño, en lo más pequeño. Lo que pasa es que nunca vamos a estar listos. ¿Ya? Nunca vamos a estar listos, nunca vamos a tener el capital completo, nunca vamos a saber todo lo que queremos saber. Empezar en pequeño. Y de hecho en mi libro yo tengo una parte del capítulo que dice empieza en pequeño pensando en grande. Porque estamos pensando en grande, pero tenemos que empezar en pequeño. Yo puedo empezar a vender agua, pues ok, voy a vender agua. ¿Dónde? Afuera, porque aquí viene mucha gente, ok. Está bien, pero ya después, ya cuando estoy en acción, empieza la lluvia de ideas. Dice, ok, ¿por qué no ponerle un nombre? ¿Y por qué no poner mi número para cuando alguien quiera? ¿Y por qué no? Ya en la jugada decimos, voy a buscar la manera de tener un carrito repartidor. Entonces, el asunto es empezar, pero si estamos estáticos no vamos a poder generar más ideas porque estamos como que en el parálisis del análisis. ¿Será que sí? ¿Será que no? Voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero podemos empezar en pequeño, a menos que nosotros ya tengamos un cierto perfil de inversionista, que ya tengamos experiencia y todo. Decir, bueno, estoy esperando que me den un crédito, estoy esperando tener tal cosa para empezar en grande, definitivamente. Pero eso es para personas que ya tienen negocios y están invirtiendo en otro, o ya tienen una empresa, o ya tuvieron alguna experiencia y tal vez por alguna circunstancia pues quebraron, o no les fue bien, o les fue bien, pero no sé, algo sucedió y quieren retomar, pero ya tienen cierta experiencia. Pero alguien que está a punto de empezar y que no empieza, pues que empiece en pequeño. Otro conflicto que encontramos muy seguido es la falta de enfoque de alguna manera en un solo negocio o objetivo. ¿Crees que se puede tirar piedras por muchos lados y tener muchos negocios y muchas ideas? ¿O eres de los que opinas de que hay que enfocarse solo en uno y echarlo a andar y dedicarle todo el tiempo a ese? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo creo que, esa es muy mi opinión, creo que es importante el poder del enfoque, ¿no?
De hecho, yo estuve escuchando algo y dije, a ver cómo bajo un poquito la pancita porque estaba comiendo mucho pan. y me puse a ver, ¿qué es primero, subir músculo o bajar? O sea, y decían, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Se puede, pero es más difícil. O sea, primero tienes que bajar grasa corporal y después te enfocas en construir músculo. Pero cuando queremos hacer las dos cosas, nosotros mismos nos confundimos a nuestra mente, a nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que es importante enfocarnos en una sola cosa que estemos haciendo. Cuando eso ya haya estado más formal y que ya esté funcionando, podemos enfocarnos en otra. Pero cuando estamos arrancando algo es como un bebé. A un bebé tenemos que tenerle mucha atención, tenemos que cuidarlo, tenemos que darle de comer, tenemos que cambiarlo y todo nuestro enfoque tiene que estar ahí. No podemos tener un bebé y estar pensando en hacer otro, cuidar otro, hasta que ya sabe más o menos cómo alimentarse solo y poco a poco, entonces ya va valiéndose por sí mismo. Y igual un emprendimiento es así. Es como un bebé, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que amamantar, lo tenemos que hacer crecer, que cuando ya se valga por sí mismo ya podemos nosotros decir, bueno, ahora hagamos tal cosa. Ya puede ser un negocio periferia, que sea dentro de nuestro mismo negocio, algún otro tipo de negocio periferia que tenga relación con el negocio, o montar algún otro tipo de negocio. Pero está aquel que le tira todo y a nada le pega, ¿verdad? Entonces, ese creo que es uno de los problemas. Si yo me voy a dedicar a vender café, porque me gusta el café, o sea, yo voy a vender café, ¿verdad? Y me voy a especializar en que el café mío sea de la mejor calidad. Y si solo soy comerciante y lo compro y lo revendo, pues voy a hacer bien la etiqueta y voy a hacer bien el envasado y todo bien bonito. Pero por estar en aquel otra cosa no estoy haciendo bien esta y me piden de esto, pero se me acabó porque estoy en el otro. Entonces, al final, no hay un enfoque y creo que debemos de enfocarnos al inicio. Regresando al punto de la mentalidad, existen personas que atacan de cierta manera a los que producen o generan riqueza, sin importar la cantidad que sea. ¿Qué piensas de eso? ¿Los atacan en qué sentido? En el hecho de que, por ejemplo, se ve muy común en Latinoamérica que aborrecen a los ricos, o que consideran que los ricos son los culpables de sus problemas y que, bueno, no se debe ser rico por mil razones, ¿no? ¿Qué piensas? Creo que has visto ese comportamiento en muchas personas. Sí, son creencias, sobre todo culturales. En Latinoamérica nos vendieron la idea de las novelas, telenovelas mexicanas, sobre todo a nuestra generación, que nos crecimos con la María la del Barrio, y todas esas novelas que hacían ver al rico como malvado. Pedro Infante tenía una película que yo miraba con mi abuelo, Nosotros los pobres, y la continuación era Ustedes los ricos, y donde se le muere Torito y Torito, y el rico siempre era el malvado. Entonces es cultural. Ya creo que la conquista también nos hicieron hacer votos de pobreza y tanta cosa. Entonces es importante entender que al final son creencias que nos impiden poder avanzar, son cuestiones mentales. Y se ataca mucho, o sea, cuando alguien está prosperando, en vez de nosotros alegrarnos, decir, qué bonito que está prosperando, y yo bendigo su abundancia porque ya va a venir la mía. Generamos envidia, generamos resentimiento, saber en qué anda metido, y eso inconscientemente nos aleja de la abundancia, porque estamos alejando la abundancia de nuestra vida. Y no estoy hablando de cantidades de dinero en sí, sino de una abundancia de poder vivir bien, de poder vivir con cierta comodidad hasta cierto punto. Pero lo vemos, incluso lo hablamos hace un ratito, yo hace poquito, hace un par de días se publicó un video en las redes sociales y me escribe ahí alguien, vende humo, ¿ya? Y precisamente estaba hablando de las creencias, de que los ricos son malvados y no van a entrar al cielo, que mucha gente tiene ese tipo de creencias. Era un pedacito, un extracto de un video, pero la gente se enoja y empieza como a maltratar y a sacar toda su frustración y a pelear con aquel que ni siquiera conoce. Y está, sin darse cuenta, repeliendo la abundancia de su vida, porque no está siendo de bendición, sino que está maldiciendo. Y entonces empieza a escribir ahí cosas así. Y bueno, y le seguimos el juego. Y lo toma muy, muy personal. ¿Eh? Sí, yo le seguí el juego ahí. Y empieza a platicar. Bueno, no a platicar, a maltratar y todo el rollo. Y yo, pues, ahí, como decíamos acá, dándole un poquito de cuerda para ver hasta dónde llega su corazón. Y al final se ve que hay gente frustrada y amargada. Y definitivamente me imagino que no le va muy bien económicamente, porque una persona que le va bien económicamente no tiene ni el tiempo para estar metido en las redes comentando tonterías. Está aprendiendo cosas nuevas y dice, no me gustó lo de este, pues voy a buscar otro, porque está en constante aprendizaje, la gente que le va bien. Pero a ellos no les va bien precisamente por eso, porque están en modo crítica, en modo víctima.
Suele pasar, esa historia es muy complicada, ya hablamos de eso. Hablando ya un poco más a nivel macro de la economía en Guatemala, ¿cómo consideras tú que está el panorama económico de Guatemala? ¿Crees que en Guatemala es un buen lugar para invertir, para crecer como emprendedores? Bueno, es complicado. Guatemala es un país con mucha riqueza, un país con mucho crecimiento, con buenos indicadores macroeconómicos para poder salir adelante, pero creo que es muy complicado para un emprendedor porque hay muchas trabas. Hay muchas, de hecho, para inscribir una empresa es un gran rollo. Es uno de los países que más cuesta inscribir una empresa porque hay muchas cosas legales, trámites y es muy engorroso, lejos de facilitar. Aparte que no se generan las condiciones para poder tener un emprendimiento. Bueno, la delincuencia. Está el asunto ahorita con el problema del salario mínimo que subió, que aquí, todo ese gran rollo que no me voy a meter. Pero está bien, o sea, todos los colaboradores necesitan ganar más. Pero se están olvidando del micro y pequeño empresario o emprendedor que necesita pagar esa cantidad. ¿Y cómo va a ser si el Estado o el gobierno no generan las condiciones para poder tener más ingresos o mejores ingresos? ¿Por qué? Porque está pendiente de la delincuencia, dónde va a poner. Aparte de eso, estamos viendo de que la situación de las carreteras, hay muchos factores macroeconómicos que vienen a afectar, pero esos son para mencionar algunos. Pero en resumen, a nivel general, Guatemala es un país, aparte de mucho emprendedor, con mucha oportunidad, y creo que los indicadores macroeconómicos que tenemos son muy buenos para poder invertir. Lo único que a veces no tenemos certeza, y con todo esto que está pasando con los gobiernos, no, no hay esa certeza de inversionistas de venir a invertir, o de uno de poder invertir, porque si estamos hablando de delincuencia, es decir, ¿cómo voy a meter tanto ahí en este sector si de repente me van a asaltar, me van a hacer tal cosa? Entonces, ese es uno de los limitantes. Pero a nivel macro creo que es un bonito país para poder invertir y salir adelante. Sí, uno de los rubros donde más se va dinero dentro de los emprendimientos y las empresas es en la seguridad. Definitivamente. O sea, se nos va mucho dinero en ese tema. Mario, eres autor de libros. Sabemos que la lectura es uno de los recursos más importantes que tenemos todos para poder crecer en la vida, tanto personal, financiera, en cualquier etapa, ¿no? Hay muchos factores en los cuales crecer con la lectura. ¿Qué libros nos pudieras recomendar para emprendedores? Si te trae alguno a la mente. Sí, tengo muchos. De hecho, yo leí muchos cuando estaba empezando. Recomendar un libro como tal no podría a un sector específico, va a depender mucho del nivel en el que estén y todo, pero hagámoslo más simple. Dame tus 10 libros más importantes. Okay. Sí, porque todo va a depender del nivel que esté la gente y lo que quiera aprender. Yo cuando empecé, recuerdo que uno de los primeros libros que leí fue el del rinoceronte, los 3 tomos del rinoceronte, ¿ya? Que son buenísimos y son pequeñitos y que le dan un chispazo a uno, le enciende la mente y dice, wow, está buenísimo. Luego leí El vendedor más grande del mundo, de un andino, El secreto más grande del mundo, y recuerdo que hay otro también que leí, se llama No se puede robar la segunda base si aún tienes un pie en la primera. Ese fue uno de los primeritos que leí. Conozco, ¿verdad? Es muy bueno. Luego pues ya uno se va tecnificando un poco más y quiere más porque se emociona con la lectura ya cuando empieza a aprender Los secretos de la mente millonaria. Robert Kiyosaki también, de Hart Becker, el de Robert Kiyosaki, El padre rico, padre pobre, que es tan bueno y tan criticado al mismo tiempo, pero son libros que si uno los agarra con un sentido común, con un poquito de nivel de conciencia más alto y uno empieza a extraer lo que sí aplica para uno, porque no todos van a aplicar para uno, pero son libros que a mí me sirvieron mucho. Luego, que a mí me gusta mucho, y por eso digo yo que cada quien a lo que le guste, a mí me gusta mucho el crecimiento personal, el asunto de la mentalidad, psicología. Leí los libros de los temperamentos de Florence Littauer, que se llama Enriquezca su personalidad, y me fui enfocando un poquito más en las relaciones, ya cómo hablar en público, hable como en TED, de las charlas TED. Entonces eso me sirve a mí como emprendedor en la parte de la comunicación, en la parte de las conferencias, de los talleres. Entonces yo recomiendo que inicialmente alguien que empiece con los 3 libros del rinoceronte, si no puede leer o no le gusta leer, entre comillas, porque si tiene Facebook sí le gusta leer, solo que tonterías de otro. Entonces, que empiece con eso, con los 3 libros. Son tomos bien chiquitos, muy baratos, y después de esto que va enfocándose en lo que le va aplicando.
sí, tiene que leer mucho de lo que es su emprendimiento también. Porque yo leo mucho de psicología, bueno, no mucho, pero sí, porque en realidad a uno a veces anda en las carreras de la vida, pero sí, mi enfoque va a esa parte de la comunicación, psicología, de la mentalidad, liderazgo, porque yo a esto me dedico. Pero si alguien tiene que leer acerca de café, porque su negocio es de café, tiene que empaparse un poco más y tecnificarse eso. Si tenemos que aprender un poco de lo legal o lo administrativo, lo contable, es importante, aunque no nos guste, porque a mí me ha tocado leer algunos libros que no son muy de mi agrado, pero sé que me van a servir para lo que hago y para tener un conocimiento más general al menos de lo básico. Ok, ayúdame con nuestros... Perdón, se me olvidó. El libro que no deben dejar de leer es Mejora tus finanzas y construye tus sueños. ¿Eh? Es el mío. lo vamos a tener disponible acá para todo lo que... sí, pues me parece muy válido, ¿no? O sea, uno de tus libros. Ayuda un poco con la audiencia a... Te iba a decir algo, de pronto lo perdí en el impasse, te quería hacer una pregunta antes. Pero ayuda un poco con la audiencia a cambiar un poco la mentalidad de la gente, ¿no? ¿Por dónde debería empezar una persona para cambiar su mentalidad? Para ir un poco a cómo comenzamos la charla de hoy. Para cambiar su mentalidad, bueno, ya hablamos de leer. Lo otro es empezar a reunirse con personas que estén en otro nivel de mentalidad que nosotros. ¿Verdad? De empezar claro, si yo siempre les bromeo, les digo, si vas a ir con tus amigos de la chamusca, está bien, los sábados, los viernes, pero también tienes que buscar otro tipo de relaciones porque esos te van a ayudar a cambiar la mentalidad. Lo hablaba ayer, me reuní con un amigo y estaba hablando de negocios, de cosas que va a comprar, que va a hacer, y en el área de él me empuja a lo mío, y digo, wow. Y obviamente yo aporto en lo mío y él me hace preguntas de lo mío y yo le ayudo en lo que a él, en lo que yo puedo aportar. Pero estar con gente que tiene otro tipo de mentalidad nos ayuda a poder como que colgarnos o apalancarnos de ellos para poder ir reforzando nuestras creencias de que sí se puede, de que no solo tenemos que vivirnos quejando, no, que las cosas se logran. Pero si nos está yendo mal y te juntas con gente que le está yendo mal y entonces refuerzan esa creencia y no vas a hacer nada. Entonces, aparte de leer, creo, o escuchar audios, podcasts o lo que tengas que hacer, es importante poder apalancarnos con personas que tienen una mentalidad más abundante, más exitosa. Para casi ya terminar, ¿qué consejo le puedes dar a los emprendedores? Búscalo. De cualquier cosa, ya no solo de finanzas. Un consejo a los emprendedores. Ok. Yo creo que primero tiene uno que saber, un emprendedor tiene que saber qué quiere en la vida. Dos cosas. Primero, quién es, y segundo, qué quiere en la vida. Porque cuando yo no sé quién soy en realidad, qué quiero hacer con mi vida y qué quiero lograr, voy a andarle tirando al aire, voy a andar poniendo negocio y esto sí. Y aunque llegue a ser mucha plata, el dinero no me va a llenar. Por eso hay mucha gente con dinero que está frustrada y no hay que hacer. Y algunos se dedican a tomar, otros a drogarse, otros terminan perdiendo muchas cosas. Yo creo que y siempre lo he dicho, el que no sabe quién es en realidad, todo lo que tiene lo puede perder. O puede perder todo lo que tiene. Entonces creo que son dos cosas que yo le recomendaría a un emprendedor, a un empresario, que primero defina bien y que se conozca, que interiorice un poco y que descubra quién es y qué quiere lograr en la vida. Me parece. Ahora, vea, para terminar lo último, si algún emprendedor o una persona quiere contactarte, ¿cuáles son las formas de llegar a ti? Tu página web, tus redes sociales, si nos comentas, si nos dices acá. Sí, me pueden encontrar en www.mariodepaz.com, mi página web, y en mis redes sociales como @MarioDePazFigueroa. Ahí pueden ver, en mi página web está toda mi información, mis cursos. Ahí pueden ir a chatear a través del WhatsApp Business que tenemos ahí. Cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, ahí están mis libros. Y también en las redes sociales pues tenemos mucho material, mucha información que les pueda estar sirviendo, que es gratuita. Y ahí pues podemos estar hasta cierto punto en contacto. Pues nada, no me queda más que agradecerte. Gracias por participar acá en este espacio. Esperamos que le pueda servir a los oyentes o a los que nos estén viendo en redes sociales para crecer en la vida, ¿no? Esto es un poco de lo que queremos hacer una comunidad donde podamos aprender todos juntos, ¿no? El tema financiero es uno de los temas más importantes y creo que vamos a tener que tener otra charla contigo en algún momento para ir a temas un poco más profundos, ¿no? Sin más, pues nos despedimos. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes y nos vemos la próxima semana en otro de nuestros podcasts, Entre Fórmulas.